Y la palabra de Dios que se lee, que se predica en la misa de este día en las iglesias, está tomada de Marcos 12, 28, 34. Marcos capítulo 12, 28, 34. Y toda ella, digamos, es parte de una predicación que hace el Señor, pero que está directamente orientada a algo que conocemos como el Shema Israel. Era aquel mensaje que se le enseñaba a los israelitas en la antigüedad y que el Señor adapta a su tiempo y le presenta a todos sus seguidores. Vamos a meditar sobre este texto, Marcos 12, 28, 34. Bienvenidos a Meditaciones Peregrinas. Marcos 12, 28, 34. En aquel tiempo uno de los escribas se acercó a Jesús y le preguntó: ¿cuál es el mandamiento primero de todos? Jesús le respondió: el primero es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento mayor que estos. El escriba replicó: muy bien, maestro, tienes razón cuando dices que el Señor es único y que no hay otro fuera de Él, y amarlo con todo el corazón y toda el alma y todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que hablaba muy sensatamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya nadie se atrevió a preguntarle nada. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio de hoy, Jesús resume toda la ley en un solo punto, que es el amor. El pueblo de Israel es invitado a volver la mirada a Dios. Y es lo que el profeta Oseas en el Antiguo Testamento y también desde la misma ley se hablaba de ese Shema Israel, ¿sí? Que era todo el fundamento de amar a Dios por primero. La diferencia entre la predicación, o más bien entre la tradición del Antiguo Testamento y la predicación de Jesús es que Jesús se encarga de agregar algo que ya había sido insinuado por el profeta Oseas, por ejemplo, que era la importancia del amor, ¿sí? Cómo el amor es el que le da sentido a este mandamiento. Y entonces lo que Jesús hace es, tomando por una parte ese mandamiento de Shema, de amar a Dios por primero, coloca en el segundo aspecto y lo aclara ahí: amar al prójimo. Esta es una de las genialidades que el Señor le coloca al pueblo de Israel, al nuevo pueblo, de hacerle entender lo que significa ese amor nuevo, ese amor a Dios expresado en el amor al hermano. El profeta Oseas, que lo teníamos en la lectura anterior, vive esa experiencia de amor propio en su familia, ¿sí? Se suponía que se casó y vivió con su señora que lo abandonó, y a pesar de que lo abandonó y se fue a una vida disoluta, él estuvo dispuesto a aceptar ese sufrimiento, entendiéndolo como el sufrimiento de Dios que se siente abandonado por su pueblo, ¿sí? Y le pide que vuelva y la perdona de la misma manera como Dios está llamado o no llamado, sino como Dios nos llama a nosotros más bien al perdón y a volver nuestro camino a su camino. Después de toda esta situación de falta, de pecado que vive el ser humano, Dios está dispuesto a recogernos, a recibirnos. Nos invita a volver a Él. Pero en este sentido, entonces, vale la pena que entendamos que lo que habla o lo que nos presenta el Evangelio es que la única manera de mantener una firmeza de amor a Dios es en el amor a los hermanos. Es imposible
que nosotros digamos que amamos a Dios si no amamos al hermano, que es parte de la predicación de San Pablo también. O sea, es necesario, porque ¿dónde más vamos a expresar el amor a Dios si en una vida de comunidad, si en un respeto a los demás, en un perdón al pecado que la gente comete contra nosotros, ¿verdad? Y también en ese sentido de descubrir que nosotros nos equivocamos y que le hacemos daño a los demás, que somos infieles a ese mandamiento del amor generoso, del amor total de Dios hacia nosotros. Esas palabras que escuchamos en Oseas y que también nos aparecen en el Evangelio, debemos verlas como un mensaje de la ternura de Dios, ¿sí? Dios que con su ternura espera que nosotros hagamos un camino de vida de amor, digámoslo así, de perdón, de reconciliación, que son como los llamados que nos hace el Evangelio de hoy. Una de las cosas difíciles a veces de digerir en la vida son las circunstancias donde nos sentimos decepcionados de la gente que amamos. Mucha gente sufre con una separación de un matrimonio de años, o con las dificultades, desavenencias con los hijos, por ejemplo, o entre hermanos. Muchas situaciones donde los hermanos, después de haber tenido una infancia feliz y alegre, terminan odiándose incluso a muerte. Es muy común ver esas cosas, y esas cosas rompen en cierto punto esa atadura de amor que hay en nuestras vidas. Pero hay una circunstancia interesante en esto, que muchas veces en estos casos se empieza a pasar poco a poco del amor al odio, ¿sí? Y ese odio no deja que nosotros descubramos la verdad, el mal que nos hace el hecho de haber logrado esa ruptura, digámoslo así, de las relaciones con los demás. Pero hay otro tipo de circunstancias en la vida que nos golpean de una manera tan fuerte y tan desprevenida que nos duelen de corazón, de verdad. Estamos hablando de la enfermedad de una persona que queremos, o de nuestra propia enfermedad cuando nos llega, cuando de un momento a otro nos dicen, mira, tú tienes esta enfermedad y es incurable, tú estás viviendo esto. O cuando nuestra vida va bien y de pronto un día tenemos un accidente que nos pone al borde de la muerte. O incluso la misma muerte de un ser querido. Son circunstancias que sacuden nuestra vida y a veces nos llevan a la decepción, a la depresión, ¿sí? La depresión de saber, bueno, ¿y ahora qué va a hacer de mi vida? ¿Qué voy a hacer? Esas cosas suceden. En realidad eso pasa en la vida del cristiano. La cosa es que cuando sabemos amar y poner a Dios por primero, como es el mandamiento de hoy, vamos a tener la capacidad de afrontar estas circunstancias de la vida, porque sabemos que el amor de Dios se mantiene firme y que Dios no nos abandona cuando el mundo parece abandonarnos, que Dios sigue atento y presente de nuestras necesidades cuando el mundo parece que se olvidó de nosotros. Entonces eso nos llena de esperanza. Por eso el amor a Dios de por primero debe convertirse para cada uno de los cristianos en una necesidad que nos libre de las decepciones del mundo y que nos muestre que cuando tengamos a Dios, lo demás no importa. Si tenemos a Dios y si nuestra relación con Dios es sólida, no importa qué pase, en qué se convierta este mundo, porque el amor de Dios lo puede todo. El amor de Dios nos lleva al nivel del Dios mismo. Damos al Señor que nos bendiga y acompañe en este tiempo de la Cuaresma, que nos llene de nuestra propia vida de sus bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día.